Bueno, muchachos, buenos días. Hoy es 20 de julio del 2021, día martes, son las 8:12 minutos. Vamos a comenzar entonces el caso clínico con proceso diagnóstico versión Duque, grupo 1. Mm, Vamos a hablar, entiendo, del tema dolor abdominal agudo. Listo, muchachos, es el tiempo de ustedes. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de un caso clínico de apendicitis aguda y embarazo heterotópico. Entonces acá al lado derecho tenemos los integrantes del grupo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces siguiendo pues el método del proceso diagnóstico, vamos a iniciar hablando de los datos positivos que tenemos en el caso clínico. Vamos a hablar de los síndromes grandes que encontramos en este caso. Vamos a hablar de las patologías. Vamos a hablar de la fisiopatología en este caso. Vamos a abordar las leyes diagnósticas que nos van a llevar a un diagnóstico definitivo y vamos a hacer la relación clínico y paraclínico y finalmente vamos a hablar de los diagnósticos finales, siguiendo el método diagnóstico. Perfecto. Siguiente. Entonces, como motivo de consulta tenemos, me duele mucho el estómago. Entonces nos encontramos con una paciente de 37 años, de sexo femenino, refiere cuadro clínico de 20 horas de evolución, caracterizado por dolor tipo retorcijón, de inicio súbito, sin causa aparente, de gran intensidad, localizada en mesogastrio, y posteriormente hubo una migración del dolor hacia la fosa ilíaca derecha. Irradiada hipogastrio, el dolor es permanente, sin modificaciones, se exacerban los movimientos y se acompaña de alzas térmicas no cuantificadas, vómitos alimentarios y estreñimiento. Además de esto, la paciente refiere pues que no ha consultado por esto anteriormente. Siguiente. Entonces, de los antecedentes más importantes en este caso, tenemos los antecedentes ginecobstétricos, tenemos la menarca a los 12 años, es una paciente gesta 5, para 4, aborto 1, cesárea 0. Tiene la fecha de última menstruación de el 15 de abril del 2008 con la fecha del último parto del 2004 y esta paciente presentaba ciclos menstruales de forma regular. Siguiente. Entonces, de importancia en el examen físico, Perdón, una pregunta acá. Y aquí falta de pronto fecha último ensayo, fecha último parto. ¿Hay planificación o no? no señor, no hay método de No hay planificación. y hay actividad sexual. Sí, sí señor, hay actividad Eso sexual. es importantísimo Eso siempre es mencionar importante. eso, ¿no? Listo. Toda mujer con vida sexual activa, eso no puede faltar. ¿Listo? Dale. Entonces, de examen físico importante, tenemos una paciente con un estado general regular, una paciente irritable, una paciente inquieta, con palidez cutánea y diaforética. Entre los signos vitales encontramos una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una tensión arterial de 160, una temperatura de 36,5, pero también se evidenciaban alzas térmicas que subían hasta 38,5 y una paciente que pesaba 70 kilos. Siguiente. Entonces, en el abdomen encontramos un abdomen globoso, a expensas de tejido celular subcutáneo, blando, depresible, doloroso a la palpación y profunda. Teníamos ruidos hidroaéreos positivos. Tenemos signo de Blumberg positivo, signo de Soas positivo, signo de obturador negativo, signo de llenado de muci muy doloroso. Siguiente. En genitourinario, entonces, evidenciamos un paciente con sangrado genital, sin coágulos aproximadamente de 1 mililitro, de color parduzco. Siguiente. No, en los problemas que tuvimos identificados del caso clínico, tenemos que la paciente pues cursa con un dolor abdominal, tiene alzas térmicas, tiene vómitos alimentarios, tiene estreñimiento y sangrado genital.
Por otro lado, tenemos un Blomberg positivo, un signo del psoas positivo y tenemos un signo de Genoud que es dudoso, no se sabe muy bien, y tenemos ruidos hidroaéreos hipoactivos. Siguiente, porfa. Entonces, entre los Tratemos, diagnósticos, tratemos de, acuérdense que, listo, hacemos un resumen de datos positivos donde aparece que es una mujer, que es la edad, 37 años, vida sexual activa, una mujer con capacidad de reproducción porque ya tiene embarazos previos y que consulta por un dolor abdominal agudo acompañado de toda la sintomatología, los hallazgos del examen físico, listo. ¿Cuál sería el gran síndrome en la paciente para ubicar como el problema identificado como un gran síndrome? pues en esta paciente sería un síndrome de abdomen agudo y nosotros ahí lo vamos a Eso, definir si son causas eso ginecológicas es. o causas no ginecológicas. Entonces eso, síndrome de dolor abdominal agudo. Para usted pasar después a lo que van a hacer, que es los diagnósticos diferenciales, eso. Síndrome de dolor abdominal agudo es muy claro. Es un cuadro de más de 6 horas de evolución, ¿cierto? De dolor abdominal con algunos signos de irritación peritoneal al examen físico. Listo. Ahora sí, Bueno, continúe. entonces, hablando sobre algunos diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en esos pacientes, entonces, uno de los factores principales que nos lleva, pues que tiene una sintomatología muy similar, es la EPI, pero entonces en la EPI, pues como que la diferencia que se hace entre la EPI y entre, pues, entre la paciente es que la EPI tiene o sea, un dolor que es mucho más largo, aproximadamente duran entre 2 y 3 días, incluso más. A diferente, pues, que los pacientes que presentan apendicitis, el dolor aproximadamente es demasiado agudo y dura aproximadamente 17 horas. Los síntomas gastrointestinales son muy pocos y el dolor abdominal es mucho más difuso, con predominio en ambas fosas ilíacas. También la ruptura del folículo ovárico puede dar dolor abdominal bajo de aparición brusca, pero en este caso la leucocitosis y la fiebre son leves o en muchos casos pues ni siquiera se van a presentar. La diverticulitis, la zona de dolor va a predominar más entre la fosa ilíaca derecha, más no perdón, en la fosa ilíaca izquierda, a diferencia pues que estos casos se presentan más en la fosa ilíaca derecha. La diverticulitis es muy común en la rectorragia y es muy común que se acompañe de síntomas urinarios. La salpingitis aguda igual inicia con el dolor abdominal inferior, tiene una temperatura entre 38 grados y al examen físico se comprueba pues con la hipersensibilidad al dolor en las fosas ilíacas, pero en esta no presenta rigidez muscular. Siguiente. Listo, entonces con lo que llevamos hasta el momento, sí, podemos orientar que uno de los diagnósticos que puede tener nuestro paciente es la apendicitis aguda, a ella también pues por una paciente femenina en edad fértil, conviva y pues sus antecedentes ginecológicos, puede orientar a que pudiese estar en embarazo, se le hace la prueba y pues una prueba de embarazo positiva, por lo cual prosigue a hacerle una ecografía en donde encontramos pues otra patología de la cual hablaremos más adelante. Hablar de la fisiopatología de la apendicitis aguda, es importante que todavía es como una enfermedad como enigmática, no se conoce como una etiología o una fisiopatología específica, pero la explicación como más aceptada hasta el momento es que se da una reducción del lumen apendicular. em, lo que ocurre allí es que puede haber una hiperplasia libre, un fecalito, un tumor o cualquier cuerpo extraño, ya sea pequeños, acumulación de semillas, entre otros, en el apéndice, y esto pues va a favorecer una secreción aumentada de moco. A la vez, esta secreción aumentada de moco va a permitir que en el apéndice se sobrecrecimiento bacteriano que va a generar de esta manera una distensión del lumen del apéndice y va a aumentar asimismo su presión. Después de que se dé todo este proceso, lo que va a haber construcción de flujo linfático y venoso. Y
va a favorecer el crecimiento de bacterias y va a tener pues, el edema como, digamos que una respuesta inflamatoria a la infección. Después de que encontramos el apendicitis, puede aparecer isquemia. Y esto puede estar causado por la misma inflamación y la isquemia puede comprometer al paciente generando una necrosis en la pared y generar a su vez otra translocación bacteriana. Es el que evoluciona el paciente que tenga un abdomen agudo. Cuando ya ese apéndice ya tuvo necrosis, empieza a empeorar la inflamación, perfora, pudiendo generar ya sean abscesos peritoneales, respuestas inflamatorias sistémicas o cualquier otro proceso por el paso de estas bacterias al espacio intraperitoneal. Y pues hablan otras teorías en donde se describe que debe haber un compromiso del suministro vascular extrapendicular y pues que puede generarse una ulceración de la mucosa, infección viral o puede darse una colonización bacteriana, sea por una dieta pobre en fibra o cualquier otra que pueda enlentecimiento del tránsito intestinal que favorezca la aparición de bacterias. Siguiente, por favor. Bueno, y ya en la ecografía encontramos el heterotópico, que el embarazo heterotópico es cuando tenemos un embarazo intrauterino y un embarazo extrauterino simultáneo. Entonces, en el trofoblasto del embarazo heterotópico, pues es igual a un embarazo normal. Ambos van a generar una gonadotropina coriónica, que es la que permite como el establecimiento del diagnóstico y pues posterior la confirmación de la ecografía. Ellos tienen cuerpo lúteo igual que en un embarazo normal, producen estrógenos y progesterona y inducen cambios normales del embarazo, aún siendo un embarazo ectópico. En estas pues hay múltiples factores de riesgo, pero pues como que la fisiopatología precisa no se conoce, y más en una paciente que no tenga antecedentes previos. Pero en esta paciente tenemos varios antecedentes, que es multigestante, es una paciente que ya tuvo un aborto previo y son factores de riesgo para tener un embarazo ectópico. El embarazo ectópico puede tener ubicación en las trompas de falopio, en el abdomen, en el ovario, en la fimbria, pero pues digamos más comúnmente cuando se dan técnicas de reproducción asistida. Estas pacientes empiezan a tener todos los cambios normales del embarazo, la sintomatología, y pues dice que lo patológico es cuando la implantación se da en el lugar inapropiado y va a haber como una barrera en la cual no va a permitir el crecimiento del embarazo. Cuando ya se da como este bloqueo del crecimiento, cuando la paciente empieza a tener síntomas de abdomen agudo. Por eso es uno de los diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda, pero pues en este caso la paciente tiene ambas. Pero pues el embarazo heterotópico fue un hallazgo incidental por intentar descartar el embarazo ectópico y pues la concomitancia. Las causas pues, de implantación fuera del sitio normal puede ser por un retraso, una desviación o posibilidad del óvulo de migrar al útero, que haya sido una implantación en donde se haya dado un error en la técnica o haya habido una implantación múltiple del óvulo. Y pues la sintomatología de esta paciente es igual a la de la apendicitis aguda y la resolución del caso pues es una cirugía. De pronto, Siguiente, recuerden, nos por favor. faltarían muchachos, nos faltarían unas 3 patologías como diagnóstico diferencial de abdomen agudo con dolor en mesogastrio, hipogastrio, fosa ilíaca derecha. ¿Cuáles serían esas 3 patologías que estarían faltando ahí? Siempre tenerlas presentes en todo paciente con dolor abdominal ubicado en mesogastrio, hipogastrio, fosa ilíaca derecha. ¿Cuáles serían? Una infección urinaria. Exacto, siempre tenerla ahí. 1, 2. Es una mujer en etapa fértil de la vida. Es una mujer que puede estar haciendo qué, acuérdense. Disfunción ovárica. Una torsión. Es un quiste torcido de ovario, ¿no? Quiste torcido ovárico. Y la tercera
De origen urinario también. También origen urinario. ¿Cuál sería? Una urolitiasis. Eso, siempre, 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 siempre tenerla presente, muchachos. Muy bien, muy bien. Las tres hay que tenerlas, como dicen, en la punta del geniogloso, como diagnósticos diferenciales de todo paciente con dolor abdominal, en mesogastrio, hipogastrio, fosa ilíaca derecha. Muy bien, muchachos. Continuamos. La siguiente. Ahora continuamos con las leyes diagnósticas, ¿no? Que entre ellas se encuentra la ley de lo más frecuente. Aquí, al tener a una paciente con cierta sintomatología, primero se debe de pensar en los diagnósticos más probables epidemiológicamente. Y acá ya, pues los más probables epidemiológicamente y también teniendo en cuenta los cuadrantes abdominales, está la apendicitis, la diverticulitis de Meckel, la rinitis mesentérica, un embarazo ectópico, un cólico nefrítico, una pielonefritis y pues también le podemos añadir los diagnósticos diferenciales que se le sospecharon a ella, que fueron la EPI, la ruptura de folículo ovárico, la salpingitis y la que acabamos de mencionar, que el Digamos que de lo más frecuente termina siendo de todo eso, de lo más frecuente, es decir, todo paciente que, ¿qué será más frecuente? ¿Una apendicitis o una infección urinaria o una pielonefritis? ¿Cuál será más frecuente de todo eso? O sea, por ley de lo más... la infección urinaria. Sí, por ley de lo más frecuente, exacto, esa es la respuesta. Despegadito a la ley de lo más frecuente está la ley de la prioridad. Ahora sí, la ley de la prioridad, que deben de tenerla en la siguiente diapositiva, ¿qué es lo prioritario descartarle a un paciente con abdomen agudo? Que el origen sea de origen o de intervención. Sí, esa está en la siguiente diapositiva. Listo, la vemos en la siguiente entonces. Bueno, Listo. Ley de ya continuamos con la ley de parsimonia, que hace referencia a que pues en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser como la más correcta. Aquí nos enfrentamos ya a una paciente que cursa con dolor que inicialmente se localizó en mesogastrio, luego se ubicó en fosa ilíaca derecha, irradiado hipogastrio y pues también teniendo en cuenta los signos que se le evidenciaron, que fue el signo de Bloomberg y SOAS positivo, lo cual nos orienta a la búsqueda de una patología que curse con todos sus hallazgos. Y Eso. por lo acá ya... Repasemos la ley de la parsimonia. Cuando en un paciente, en un mismo paciente, se presentan síntomas clínicos que aparentemente son de varios sistemas. O sea, lo que pasa es que aquí difícilmente aplicarla, pues aunque uno puede decir que es una paciente con fiebre, con, digamos, con náuseas, con vómito, con dolor abdominal, pero mire que todo está relegado a un solo sistema. O sea, parsimonia aquí nos cuesta porque pues no hay varios sistemas comprometidos, parece que hay solo un sistema comprometido. Pero esa es la intencionalidad de lo que quieren hacer ahí, ¿sí? Es decir, hay una patología que explique todo. ¿Cuál es esa patología? En este caso, ya de acuerdo a esa sintomatología, sería el embarazo ectópico y la apendicitis. Listo, listo, está bien. Sí, está bien. Que quede claro la ley de la parsimonia. Cuando en un mismo paciente se presentan varios síntomas, signos, aparentemente de diferentes sistemas, la obligación en principio es pensar que haya una sola patología que explique todo. Explique todo. Aplica muy bien, por ejemplo, en patologías sistémicas, autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico y otras. Un paciente que presenta anemia, que presenta trombocitopenia, que presenta cambios neurológicos, psicosis, convulsiones, que además presenta lesiones dermatológicas, úlceras, edema, que además tiene proteinuria. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Hay una sola patología que la explica. Se llaman lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? La siguiente. Listo. Ahora pasamos con la ley de Agatha Christie, que aquí es indispensable utilizar un pensamiento lógico-deductivo, así como el sentido común y la imaginación. Aquí en esa ley hay que preguntarse siempre quién es la víctima, quién es el culpable y en qué circunstancia ocurrieron los hechos. Y pues teniendo como, por decirlo así, la escena del crimen específicamente es en el apéndice y en la trompa derecha. Y también en la paciente, ya que ya pues, cuenta como víctima porque la paciente está cursando con todos sus malestares. Los culpables sería la apendicitis, que en la apendicitis en este caso sería la probable obstrucción en el recubrimiento del apéndice, lo cual dio resultado a una infección.
Y teniendo en cuenta ya en el otro caso que es el ectópico, sería pues el desarrollo del embrión en la trompa derecha. Y la circunstancia, la gestante de 8.5 semanas. Listo. ¿Habrían algún cómplice? Uno podría pensar que, es decir, el cuadro central es una apendicitis y un cómplice para que ocurran tantas cosas juntas podría ser el mismo ectópico, ¿no es cierto? Aunque el ectópico se convierte en que hay que armarle escena del crimen, hay que armarle lo mismo, arma homicida. eh, de pronto el cómplice serían eh, factores que se junten para que finalmente ocurra lo que ocurrió, ¿cierto? Pero, pero, Listo. pero cuesta pensar, decir uno que cómplice acá, no, no sé, la hipertrofia linfoide, aunque sea parte de la fisiopatología, el cuadro obstructivo hace parte de la fisiopatología, entonces ahí cuesta trabajo encontrarle el famoso cómplice. Pero sí, la Agatha Christie pretende ubicar una escena de crimen, ubicar un arma homicida, ubicar un culpable, ubicar unos cómplices y ubicar circunstancias en que ocurre el crimen, que eso es lo que busca es esa Agatha Christie, ¿no? La policíaca que siempre está pensando en esa forma. Listo, muy bien. Listo, Doc. Y ya terminamos con la ley de la prioridad. Como su nombre lo dice, pues se trata de priorizar lo más urgente. Aquí lo principal es que el diagnóstico que primero se debería confirmar o descartar, pues ya debido a la urgencia y peligro que presenta para la paciente, y los cuales serían la apendicitis y el embarazo ectópico. Eso, perfecto, perfecto. Todo cuadro de dolor abdominal agudo tiene como prioridad y obligación descartar un cuadro quirúrgico. Es decir, a mí me interesa descartar una infección urinaria, me interesa descartar un cálculo, pero ¿qué es lo que a un paciente no le da tiempo? Termina en una peritonitis, termina en una sepsis y termina en muerte. Pues sencillamente el apéndice y el ectópico. Exacto, muy bien, excelente, dale. Siguiente, por favor. Bueno, ya antes de hablar de la correlación clínico-paraclínica, es importante traer a colación que el diagnóstico siempre se va a basar en una historia clínica completa, en una examinación o una valoración física bien orientada y pues obviamente en una buena interpretación de las pruebas complementarias. Mediante la analítica sanguínea completa, la ecografía, la tomografía axial computarizada y en caso de ser necesario, la laparoscopia diagnóstica. Ahora bien, pues a esta paciente en la fecha del 2 de junio del 2008 es internada por consultorio externo de medicina interna con el diagnóstico de proceso inflamatorio agudo. Y a esa paciente se le toman los siguientes paraclínicos, preoperatorios, porque es importante hacer la aclaración. Eh, bueno, en el cuadro hemático, esta paciente tenía unos leucocitos de 11.800. Recordando pues que la cantidad normal de los leucocitos en sangre es de 4.500 a 11.000 por microlitro. Entonces podríamos decir que estaba cursando con una leucocitosis. Unos neutrófilos en porcentaje de un 74%, lo normal es de 40 a 60%, entonces una neutrofilia también eh, estaba presentándose en esta paciente. Tenía unos linfocitos de un 25%, unos eritrocitos de 5 a 10 a la 12 por litro, una hemoglobina de 15.2 gramos por decilitro y un hematocrito del 46%. En esa misma fecha, del 2 de junio del 2008, a la paciente se le practica una ecografía. Esa ecografía reporta un embarazo de 7.5 semanas de gestación y pues está la sospecha, se abre la brecha de descartar lo que es la apendicitis aguda. En ese servicio de cirugía, a la paciente se le solicita interconsulta por el servicio de ginecología. Posterior, pues hace reporte ecográfico. Allá en ese servicio se le inicia indometacina, 100 miligramos vía rectal, y butilbromuro de iosina, una ampolla intramuscular, media hora antes de la cirugía. También se le solicitó a esta paciente valoración preanestésica, la cual autoriza la cirugía. El diagnóstico, ya que se le concluye postoperatorio, es el hemoperitoneo secundario a un embarazo ectópico derecho.
En la operación, pues a la paciente se le practicó una laparotomía exploratoria. Se le hizo una salpingo-oforectomía derecha y pues la apendicectomía y se envían esas piezas operatorias a estudio histopatológico. En la fecha del 13 de junio del 2008, la paciente acude a consultorio externo de servicio de cirugía con el resultado anatomopatológico de un embarazo ectópico tubárico y apendicitis aguda con reacción peritoneal focal y quiste seroso simple, que fue también lo que se le encontró. Siguiente, porfa. Bueno, ya como diagnósticos finales, entonces tenemos en el diagnóstico topográfico lo vamos a ubicar en el hemiabdomen inferior, específicamente en intestino grueso, en el apéndice y en el ovario y trompa uterina derecha. Para el diagnóstico sindromático tenemos a grandes rasgos el síndrome de dolor abdominal. Siguiente, porfa. Y a nivel etiológico tenemos inflamatorio. Y ya para los diagnósticos finales específicos, entonces tenemos el embarazo heterotópico y la apendicitis que fue pues de hallazgo incidental. Listo. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Excelente. Yo dejo de compartir. Mire, yo creo que ha sido de los grupos con los que hemos pasado de esta clase de pensamiento clínico que de primera vez hacen lo que uno quiere que todos hagan con las instrucciones previamente dadas. Un cuadro muy bonito, se trajeron un cuadro muy bonito. Mire que hacen un recorrido como lo hemos, como lo hemos propuesto, o sea, eh, haciendo todo un análisis hipotético, deductivo, utilizando todas las herramientas del proceso diagnóstico. Lo hicieron a la perfección, muchachos. Lo único que quisiera que le agregaran de pronto es en fisiopatología, antes de lo patológico, hacer un breve recorrido por lo fisiológico, tratando como de aprovechar el momento para recordarle a los demás esos procesos que son tan vitales para entender la patología, o sea, la fisiopatología. Eso es lo único. Un mensaje, el dolor abdominal agudo, el dolor abdominal agudo es de las síndromes y de las patologías que más demandas junto con el dolor torácico agudo generan en los médicos. Y con una cosa tan sencilla, muchachos, se lo digo por todo el conocimiento de causa, porque toda la vida he hecho clínica, toda la vida he hecho urgencias, toda la vida he visto pacientes, y digamos que afortunadamente se los puedo decir con toda sinceridad, nunca me ha pasado. Y sencillamente porque siempre me he llevado en la vida que a los pacientes hay que primero preguntarles, y uno no necesita mucho tiempo, uno necesita muchas horas, uno necesita muchos minutos. A los pacientes hay que preguntarles, hay que dejarlos hablar, hay que observarlos. Y lo otro, hay que tocarlos. Mire, la cantidad de dolores abdominales diagnosticados con enfermedad acidopéptica, con gastritis aguda, que terminan siendo apendicitis aguda, es así. La cantidad de cuadros ginecostétricos quirúrgicos que se pasan porque sencillamente no le preguntan a un paciente si tiene actividad sexual, si está en vida reproductiva y muchas veces por no hacer un tacto vaginal. Pero lo mínimo, preguntar la cantidad de hernias estranguladas que se les pasa por no examinar el abdomen como debe ser. Acuérdense que dice el abdomen puede ir desde el mismo tórax hasta la rodilla. Hay que examinar la región inguinal, hay que examinar la región genital. A veces uno entiende que es complicado con pacientes que no desean que se les, pues obviamente femeninas, que se les examine
pero yo sé que si uno explica bien a la paciente qué es lo que está buscando, la gente no lo va a tomar por el mal sentido y termina uno que no comete pecados. Y estamos hablando que uno en 5 o 10 minutos puede hacer un buen interrogatorio y en la medida en que va haciendo el interrogatorio va tocando el paciente. El paciente hay que tocarlos, los pacientes hay que sentirlos, los pacientes hay que olerlos con los ojos y los pacientes hay que tener buen discernimiento en el momento no solo de abordarlo en la anamnesis, sino en el examen físico. Entonces, créanme que estos es de los cuadros más complicados y como les digo, que más demandas generan, desafortunadamente por una mala praxis médica. Los otros compañeros tienen preguntas, aportes, alguna duda del proceso diagnóstico. ¿Alguien tiene algo para aportar o para preguntar? ¿No? Bueno, voy a dejar de grabar. Dejamos de grabar.